Hola gente, bueno, aquí me tenéis de nuevo, lo prometido es deuda. Yo os había dicho que iba a hacer un pequeño vídeo sobre Argentina, sobre la situación argentina, la historia, y siendo como somos astrólogos y astrólogas, pues lo vamos a hacer desde la óptica de la astrología, desde lo que nos indica, lo que sabemos de Argentina, que es su carta natal, que es la declaración de la independencia, que yo creo que es una carta natal que refleja bastante bien a Argentina. Yo ando siempre con mucho cuidado con las cartas natales de los países porque siempre tengo la sensación de que un país se funda muchas veces, se funda con cada constitución, se funda con cada cambio histórico, pero estos cambios se van superponiendo, como yo diría, como hojas semitransparentes sobre el fondo de esta carta inicial, que yo creo que realmente representa muy bien la dinámica en la que funciona Argentina. Entonces vamos a tratar de ir descodificando, desconstruyendo, deconstruyendo esta dinámica de Argentina. Bueno, y también quería empezar este vídeo diciéndoos que bueno, no he estado nunca en Argentina, solo una vez que estuve visitando su buque escuela hace muchos años. Eso no creo que cuente como estar en Argentina, pero no hace falta estar en la Luna para saber cómo funciona la Luna ni qué hay en la Luna, ¿no? Entonces, y también deciros que una carta natal de algún modo nos indica toda un universo, un espacio de opciones, de reinterpretaciones, de resignificaciones. Entonces no se puede decir, bueno, pues Argentina está irreversiblemente condenada al fracaso porque mirad lo que tiene aquí, mirad lo que tiene allí. No, no se trata de eso, ¿no? Yo creo que debemos, los astrólogos debemos de acompañar de algún modo al país y debemos también formular opciones alternativas dentro de la misma dinámica de la carta natal, ¿no? Bien, es decir, que nada está escrito hasta que no lo escribimos, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces fijaros que la dinámica fundamental de Argentina, lo veis aquí, es una polaridad muy fuerte entre lo canceriano, ahí tiene el Sol, tiene Venus, tiene Mercurio conjuntos en Cáncer, entre el grado 17 en que está el Sol y el 6 en que está Mercurio, y los tres opuestos a esta luna, sobre todo el Sol y Venus, opuestos a esta luna capricorniana, conjunta con el fondo del cielo, igual que el Sol está conjunto con el medio cielo. Ya vemos una enorme tensión cardinal entre lo capricorniano y lo canceriano. Y las tensiones las tensiones cardinales se muestran con mucha virulencia, porque es algo, lo cardinal es algo que empieza, algo que se abre camino, algo que sale de algún modo de un espacio para entrar en otro y crear otro espacio, ¿no? Para complicar más las cosas, vemos que el ascendente de Argentina, lo veis aquí, está en el 24 de Libra, es decir, el eje del horizonte ascendente-ascendente de nuevo es cardinal y además está formando una cuadratura con el eje Sol-Luna, es decir, tenemos ya una cardinalidad exacerbada en Argentina, con lo cual vemos que los problemas siempre se plantean de forma aguda, es típico de los signos cardinales, los problemas no se manifiestan de una forma difusa, vaga, maleable como en los signos mutables, ni de una forma estancada, continua, constante como en los signos fijos, sino de una forma aguda. Son enfermedades a veces que se presentan con picos, picos de dolor, picos de fiebre, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué sucede? Pues vemos que esta dinámica cáncer Capricornio ha estado muy, muy activada estos años pasados. ¿Por qué? Porque hemos tenido al amigo Plutón transitando sobre su luna y vemos cómo estos años para Argentina han sido durísimos, han sido años en que ha tocado fondo, en que se ha llegado a un nivel de pobreza de casi el 50%,
un desastre económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de repente Plutón ya va a ir abandonando este eje y muchos argentinos y argentinas dirán, bueno, menos mal. Bueno, yo no lo tengo tan claro porque realmente este eje ha mantenido, ha alimentado, ha dinamizado esta polaridad Cáncer-Capricornio. De algún modo, creo que en Argentina se veía pensando que todavía podía encontrarse una solución dentro de la polaridad, ¿no? Cuando Plutón salga a Acuario, todo este edificio canceriano-capricorniano se cae, se derrumba. Y de hecho es el trabajo que ha hecho Plutón. Lo que pasa que los trabajos de Plutón también son trabajos de zapa, de minado, muy lentos, de viejas estructuras muy resistentes, y muchas veces no se nota en el momento exacto en que pasa, salvo que vaya coadyudado con otros aspectos, ¿no? Sino que es cuando ya ha salido del signo, es cuando el otro signo empieza a derrumbarse. Es un poco lo que sucede con las personas que viven un duelo, se derrumban no durante el periodo de muerte del ser querido, sino después, incluso a veces años después, ¿no? Pues con Argentina va a suceder algo parecido. La salida de Plutón hacia Acuario va a dejar esta estructura canceriano-capricorniana absolutamente en el aire, ¿no? Y vemos un poco también el sentimiento generalizado de los argentinos, que yo diría que es un sentimiento de depresión, de ya no se puede hacer nada. Es una especie de depresión nacional que yo comprendo perfectamente. A poco que hayas estudiado la historia de Argentina, te das cuenta que es un país que a comienzos del siglo XX era el país más temido por Estados Unidos dentro de América. Los norteamericanos pensaban que el único país que podía hacerles sombra en el futuro, en América, como potencia económica, etcétera, etcétera, era Argentina. Y en aquel momento había una base enorme para aquello, ¿no? Un país que funcionaba muy bien, inmensamente rico, con un capital humano creciente, de muy buena calidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ¿cómo nos vemos ahora? Pues nos vemos con un país prácticamente en ruinas, como os he dicho antes, 50% de población por debajo del nivel de pobreza, el otro 50% no se sabe, no contesta. Eh, y gran parte de la inteligencia de las élites culturales, tecnológicas del país se han ido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es el panorama y os diréis, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bien, vamos a tratarlo de explicar desde el punto de vista de la astrología. Una carta natal, la carta natal de Argentina, así como la veis y decís, bueno, sí, vale, entiendo la tensión de Libra con el eje Cáncer-Capricornio, etcétera, etcétera. Y os voy a decir, pero bueno, esta carta la tenemos desde hace siglos. ¿Cómo es que ahora se manifiesta con tanta fuerza? Bueno, pues porque una carta natal es una cosa viva, que se va activando a lo largo del tiempo. Y yo pienso que la carta natal de Argentina ha sido muy activada, sobre todo en los últimos 70 años, que es cuando ya Argentina empieza a derrumbarse, se empiezan a crear las bases de lo que va a ser su hundimiento, ¿no? Entonces, y cada vez que hay un nuevo tránsito, y veremos ahora qué tipo de tránsitos ha habido, que han movido todo esto y que han hecho que cada vez esta polarización Cáncer-Capricornio, como toda polarización entre signos cardinales, cada vez va ganando en puntos, yo diría, de intensidad, de perentoriedad, en energía. Los signos cardinales son muy energéticos, porque es una energía muy concentrada en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, ¿cuál fue, si echamos un poco la vista hacia atrás, no mucho, cuál fue un tránsito que realmente movió la carta argentina? Pues el tránsito de Plutón por su ascendente, que coincide con la Guerra de las Malvinas y el final de la dictadura militar. Y aquello fue aquel tránsito de Plutón por el ascendente. Luego, más adelante, comienza, y lo veremos, la era de Menem, con ya Plutón entrando en la casa 2 de Argentina, y ahí vemos ya el comienzo del desastre económico, con este Plutón transitando la casa 2 y el final de
de Escorpio y todo Sagitario, que fue los años de Menem y de su ministro de Economía Caballo. Hablaremos de eso en un momento, pero ahí ya a partir de ese momento yo creo que, y precedido por el peronismo y todo eso, es cuando realmente esta dinámica comienza a acelerarse y a empeorarse, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esta dinámica punto por punto, ¿no? Vemos aquí, para empezar, uno de los polos, el polo canceriano. El polo canceriano, y eso nos habla ya mucho de Argentina, ¿no? A nivel político, como todo este sistema de cerrazón frente al mundo exterior, como y muchos analistas comentan que uno de los grandes problemas de Argentina es que se abrió a la mano de obra inmigrante, porque lógicamente eran gente que trabajaban bien, hablaban el idioma, o si no lo hablaban lo aprendían rápidamente, estaban fuertemente motivados y venían muchos de ellos muy preparados, ¿no? De manera que absorbieron mano de obra porque les venía muy bien a la oligarquía criolla. Pero no dejaron entrar capitales extranjeros, ni ideas extranjeras. Esto es muy canceriano. Queremos a los nuestros, solo a los nuestros. Nos cerramos frente al mundo exterior. Se cerraron frente a los capitales, a las culturas empresariales exógenas y fueron creando este entorno canceriano de creo dependencias. Creo redes enormes, redes clientelares que me van a seguir votando porque son enormes y porque dependen de mí. Pero claro, esto que funciona en todos los países del mundo, no nos engañemos, aquí en España podíamos dar clases del clientelismo, el nepotismo y todo eso, pero yo pienso que en Argentina se ha convertido ya en un sistema político. No es un problema político, es un sistema político. El clientelismo, el cerrarse al extranjero, todo el sistema de tasas, los miles de tipos de dólares, todos ellos con el objetivo de impedir la apertura hacia el exterior, ¿no? El bloqueo, el corralito, no le llaman así, pero de hecho hay un corralito, ¿no? Entonces, todo esto, el corralito, ya la palabra corral es canceriana, ¿no? Lo vemos yo diría en la psicología profunda también del argentino, ¿no? Como yo conozco argentinas y argentinos que llevan 20, 30 años fuera del país, que siguen hablando con el acento argentino, cosa que me parece estupenda, pero es curioso, ¿no? Porque normalmente yo pierdo el acento o adopto el acento del sitio al que voy en cuestión de semanas, ¿no? Entonces, y cómo van todos con su bombilla de mate, ¿no? Y fijaros, la bombilla de mate, no hay argentino en el mundo que no vaya con su bombilla de mate, ¿no? Quizás estoy caricaturizando, pero es cierto, en cierto modo, ¿no? La bombilla de mate, ¿qué es? Es una especie de útero portable, es un útero portable, donde estás absorbiendo, sorbiendo, chupando de la teta un líquido caliente, nutricio, que te recuerda a tu tierra, a tu experiencia familiar, que te da seguridad, todo esto. Pero ya veis un poco toda la psicología profundamente canceriana aquí, ¿no? Y Argentina vive en este continuo ir y venir, sobre todo desde después desde antes de la Segunda Guerra Mundial, entre el nutro, creo dependencias, creo redes clientelares, convierto esta cancerianidad en sistema político y la oscilación brutal, brusca, muchas veces rapidísima, lo vimos con Menem, por ejemplo, hacia el ultraliberalismo. Liberalizo, despido, dolarizo, y claro, la dolarización efectivamente desde un punto de vista macroeconómico funciona porque acaba con la inflación, uno de los grandes problemas de Argentina, que tiene también que ver mucho con este eje cáncer Capricornio, ¿no? Acaba con la inflación, pero tiene unas consecuencias, ahora llamaríamos efectos secundarios o colaterales que son brutales, que es el aumento brutal de la pobreza, el aumento brutal del desempleo. Lo vimos en la era Menem, como se pasó a cifras de desempleo de dos cifras, cuando Argentina era un país de pleno empleo,
cómo la deuda exterior se multiplica casi que por 3, por 2,5, 2,6, se multiplica la deuda exterior, pero claro, necesitaban también dólares. Si dolarizas la economía, necesitas dólares. ¿Eh? Y cómo la delincuencia se dobla, cómo el empleo sumergido se vuelve prácticamente dominante, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí vemos como Menem pasa, y Menem fue un ejemplo clarísimo de la dinámica cáncer Capricornio, y ahora os hablaré de Libra, porque tiene mucho que ver en esa dinámica, que es paso del sistema clientelar a la ultra mega liberalización, ¿no? Y me da igual lo que le pasa al pueblo. Esta luna en Capricornio, la luna en Capricornio es el niño, la niña malnutridos, al que se disciplina, al que de algún modo se oprime. Una luna en Capricornio nos habla de un trato durísimo. Claro, en la carta de un país, la luna que es el pueblo, es el pueblo, ¿no? Entonces, vemos cómo, de alguna manera, las dos polarizaciones coexisten, sigue viviendo una gran parte del país con subvenciones, ayudas, empleos ficticios del sector público, esto, lo otro, tal, ¿no? Todo este enorme sistema de dependencias y como al mismo tiempo se vive en situaciones de economía ultraliberal, ¿no? Lo cual es una mezcla absolutamente, yo diría, insostenible e irresponsable y absolutamente atroz y destructiva. Pero bueno, ¿dónde está la clave de todo esto? Pues, como podíamos esperarnos, el ascendente en Libra. El ascendente en Libra. Porque, claro, con un ascendente en Libra, de algún modo Argentina tiene que elegir caminos librianos para vivir su carta natal. Y Libra, sabemos muy bien, la maldición de Libra es que tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. ¿Os acordáis del mito de París, que es uno de los mitos librianos, que le piden elegir a la diosa más guapa de entre tres diosas, la más bella, y él se da cuenta que aquello va a causar mucha conmoción, que que él no elija, las que él no elija van a responder de forma hostil, ¿no? Y, y al final dice, no, las tres, les da parte la manzana de oro, la famosa manzana de oro en tres, y tal, pero Zeus le dice, no, 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 tienes que elegir y responsabilizarte de tu elección, ¿no? Y ahí es cuando van a la guerra, elige y él es castigado con el amor, él es castigado con el amor, pero ese amor nos lleva a la guerra, que es el signo opuesto a Libra, que es Aries, ¿no? Entonces, vemos que esto se aplica con mucha fuerza a Argentina. Argentina se ve obligada a polarizarse, es decir, a elegir entre un polo y otro, en vez de seguir el camino que un Libra seguiría, decir, bueno, vamos a mezclar, vamos a llegar a un consenso, vamos a situarnos en un punto medio, pero ahí sale Zeus y me dice, no, no, no puedes ponerte en un punto medio, tienes que elegir o esto, el proteccionismo, la cerrazón, la creación de enormes redes clientelares, la creación de dependencias, o esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que elige esto, pero esto sigue viviendo de algún modo, ¿no? Entonces, claro, al final nada funciona. Bueno, ¿y por qué es importante hablar de todo esto ahora? ¿Por qué? Pues porque tenemos a Plutón que está formando una cuadratura estos meses, todavía por última vez con el eje ascendente-descendente de Argentina, y tenemos la temporada de eclipses que se abre ahora, que se abre este 14 de octubre, que va a coincidir casi que exactamente con el eje del horizonte de Argentina. ¿Y por qué esto tan importante? Porque no lo olvidemos, Argentina es un país cáncer. Su regente, la luna, está en Capricornio en oposición al Sol. Esto ya nos habla de una especie de disociación brutal del país. El regente se opone al Sol. El regente está en el signo, además, donde de algún modo le cuesta más ejercer de luna, de regente, ¿no? Entonces, es decir, Argentina es un país lunar.
Esto es obvio. Entonces, claro, cualquier tránsito del eje nodal y sobre todo por el ascendente y sobre todo en cuadratura con Plutón, lo estamos viendo estos meses, estas semanas, va a tener lugar una enorme agitación. De algún modo, ¿qué es lo que se aproxima? Se aproxima el momento muy libriano de tomar otra decisión. Y como os he dicho, en Argentina las decisiones son o Cáncer o Capricornio, porque se vive esta polarización. No han conseguido todavía situarse aquí en el medio y decir, ok, vamos a conservar una cobertura social, un cierto grado de protección, una madre canceriana con responsabilidad, planes estratégicos, seriedad, etcétera, etcétera. No, no se ha conseguido. Entonces, daos cuenta de que realmente este momento, por eso hago este vídeo sobre Argentina, es porque yo pienso que esta dinámica Cáncer Capricornio que se ha ido acelerando a lo largo de los decenios, que por eso os digo que una carta natal no es algo estático, hay que verla en el momento en que estamos viviendo, qué tránsitos hay, cómo está el país, ¿no? Entonces yo pienso que esta dinámica de polarización brutal se va a llegar a un punto álgido, a un punto extremo, a un punto, digamos, cardinal, irreversiblemente cardinal, de expresión, de expresión urgente, de enorme concentración de energía en esa cardinalidad, ¿no? ¿Por qué? Por la temporada de eclipses sobre el eje del horizonte y también por la cuadratura de Plutón. Entonces, pero hay algunos efectos que son coadyuvantes, que son muy importantes para entender lo que sucede en Argentina. Fijaros, primer tema importante, primer aspecto que muchas veces se deja de lado, es este Urano y Neptuno en la casa 2 en Sagitario. Urano en Sagitario en la casa 2. La casa 2 en la carta de un país es el cómo gestiona su economía, cómo gestiona sus recursos. Y Sagitario es de algún modo, os menciono sobre todo de una forma, si queréis, anecdótica, pero con un fondo importante de verdad, que Sagitario nos dice, esto de la planificación económica, eso sería una casa 2 en Capricornio. Sagitario dice, no, 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 mira, vamos a ir tirando porque mirar, de todas maneras somos ricos, ¿no? Sagitario, somos ricos. Además tenemos Júpiter en la casa 1, casi pegado al ascendente. Seamos optimistas, miremos hacia adelante con optimismo. Todo irá bien. Dios proveerá. Dios proveerá es muy sagitariano. Y Urano, en la casa 2 en Sagitario, es, hola, mira, soy el ministro de Economía y se me ha aparecido Dios y me ha susurrado algunas ideas geniales sobre cómo gestionar la economía de este país. Urano en Sagitario es el iluminado, ¿no? Es el lado oscuro de Urano en Sagitario, ¿eh? Es el iluminado. Dios se me ha aparecido y fíjateos qué ideas más fantásticas. Ahí tenemos a Domingo Cavallo, que se cargó la economía, se cargó la industria de Argentina. Argentina, que tenía una industria antes de Domingo Cavallo y de Menem de un 42% de su PIB, o sea, prácticamente la mitad, un país muy industrializado, yo me acuerdo de aquello perfectamente, que se importaban cosas de Argentina en Europa y sobre todo todos los países alrededor de Argentina importaban artículos industriales de Argentina. Esto existió, esto se dio. Y pasó al 26%, y ha seguido cayendo desde entonces el PIB, ¿no? Y es curioso porque esto sucede en los años 90, y justo cuando Argentina, que hubiera podido mirarse en países, yo diría, pares, hermanos, como Francia, como Alemania, que son potencias medias, como Argentina, ¿qué hacían Francia y Alemania durante los años 90? Se estaban industrializando brutalmente, creando y consolidando enormes grupos industriales de los cuales todavía viven, todavía están viviendo, de esos grupos industriales que se crearon hace 30, 40 años, ¿no? Bien, entonces, porque el otro día yo oía a un analista argentino que decía
que Argentina nunca ha perdido una oportunidad de perder una oportunidad, ¿no? Yo creo que en parte tenía razón. Ha ido haciendo, sobre todo ya desde el menemismo y desde el peronismo, ha ido haciendo todo lo que no había que hacer. Y esto un error se ha ido acumulando sobre otro, se ha tratado de tapar un error con otro error, un error macroeconómico con otro error macroeconómico y luego otro error macroeconómico. Se han ido amontonando los errores, ¿no? Precisamente por esta polaridad tan ciega, tan brutal entre Cáncer y Capricornio, ¿no? Entonces, claro, y os cuento esto de Urano en la casa 2 porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Urano en Sagitario en la casa 2 tiene mucho que ver con Urano conjunto con Júpiter, Sagitario, y en Tauro, casa 2. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Eso mismo, hemos vivido durante los meses pasados una conjunción, casi conjunción, se han quedado a 7 grados, creo, 6 o 7 grados, Júpiter de Urano en Tauro. Y eso técnicamente es una conjunción. Y justo durante este periodo de máxima cercanía de Urano y Júpiter es cuando surge el fenómeno Milei, ¿no? Que yo francamente desde España no lo conocíamos, yo al menos no lo conocía. Y de repente surge con una fuerza enorme. Y es curioso que surge justo en ese momento. ¿Por qué? Porque es un precursor de algo. Vamos a ver luego la carta de Milei, no la voy a mostrar aquí, pero la carta de Milei tiene unas increíbles sincronías, coincidencias, sinastrías, perdón, con la carta de Argentina, ¿no? Pero profundicemos, ¿no? En Urano en Tauro conjunto con Júpiter, o Urano en casa 2 en Sagitario, porque hay un contenido informacional muy similar en los dos casos, ¿no? Que es fundamentalmente, puede ser el genio, no lo descartemos, o puede ser el iluminado o la iluminada. También hay que tener en cuenta que las conjunciones Urano-Júpiter o Urano en Sagitario tienen mucho que ver con el capitalismo, el ultraliberalismo y todo esto. De la misma manera que la conjunción Saturno-Neptuno que vamos a vivir, y os adelanto esto porque es el contexto en el que Argentina va a evolucionar también en los próximos años, la conjunción Saturno-Neptuno, que tiene mucho que ver con los movimientos sociales, con el socialismo y todo eso. Entonces, ¿qué os digo? Que a nivel de la carta argentina ya hay una resonancia muy fuerte con este Urano, con lo que está sucediendo ahora en Tauro. Esta resonancia se va a hacer todavía más fuerte a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril, incluso mayo del año que viene, que es cuando ya van a estar Júpiter y Urano en conjunción a finales de Tauro. Y ahí lo hablaré en otros vídeos, vamos a desarrollar mucho este tema, pero ahí es cuando realmente este Urano en Sagitario, casa 2 de Argentina, se va a activar muchísimo. ¿De acuerdo? Y se va a activar ¿cómo? Con, yo diría, fantasías neoliberales, brotes algunos neofascistas, todo este tipo de cosas. Ya os habla mucho de Urano en Tauro, de cómo está ligado con los fascismos, la extrema derecha y todo esto. No voy a repetirme aquí. Entonces, es decir, si vemos un poco también otro aspecto interesante, ¿no? de la carta de Argentina, la cuadratura Neptuno-Plutón, ¿no? La cuadratura Neptuno-Plutón nos habla del conflicto entre el sueño y la realidad más dura. Y daos cuenta también de un tema muy interesante, es que Neptuno ha estado está todavía transitando sobre el Plutón de Argentina, en cuadratura con el Neptuno natal. Es decir, de algún modo, ahí es un momento en que se está contraponiendo la ilusión de un país con la durísima realidad del país. Y como además Neptuno ya está dejando, porque el Plutón de Argentina está en el 24 de Piscis, y Neptuno está ya dejando a ese Plutón. Neptuno es un poco como la anestesia. Es como la anestesia. Neptuno sobre Plutón le está dando, bueno, también puede ser, está relacionado con la epidemia de drogas, la enorme afluencia de drogas en Argentina, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Te drogo
te anestesio, te doy somníferos para que no sientas lo que realmente está pasando a un nivel profundo, ¿no? Entonces, bien, eh, si vemos un poquito, para que os deis cuenta de que el tema de Milei es, de repente, como las cosas uranianas, no lo veías venir y de repente, ¡pap!, sale, al menos visto desde España, ¿no? Pero de repente sale y dices, ah, fíjate lo que tenemos aquí, ¿no? Fijaros que en Milei, y es algo muy característico, siempre que una persona va a jugar un papel fundamental en la historia de un país, vemos unas sinastrías muy fuertes entre la carta de esa persona y la carta del país, ¿eh? Lo vemos en todos los países. Biden con su ascendente en Sagitario como Estados Unidos, Pedro Sánchez con su sol en Piscis como la luna de España, y así podría citaros muchísimos, ¿no? Putin con una conjunción Saturno-Neptuno como Rusia, lo mismo con Xi Jinping y muchos otros, ¿de acuerdo? O sea, siempre que hay un dirigente que realmente va a cambiar la historia de ese país, hay una correlación muy fuerte entre la carta del país y la de ese dirigente. Y para demostrar este punto, pues no tenéis más que ver, Milei tiene su Sol Mercurio conjunto al ascendente de Argentina, en Libra. Tiene su ascendente en Géminis, relativamente cerca del nodo norte de Argentina. Eh, y además tiene su nodo norte, Milei, sobre Saturno de Argentina. Y finalmente hay un tema muy interesante que se nos puede pasar por alto. Tiene su luna sobre el Marte de Argentina. Fijaros cómo está el Marte de Argentina. El Marte de Argentina está opuesta a Saturno. ¿Y esto qué significa? Ya lo vemos en Argentina, digamos, la relación tan difícil de Argentina con su estamento militar, que ha sido históricamente un estamento golpista y represor y feroz con la población, ¿no? Entonces ya esta oposición Saturno-Marte, en la carta argentina, que ya nos habla bastante del estamento militar, que es Marte, y es el control del estamento militar, que es Saturno, ves que hay una tensión muy fuerte, pero Milei tiene su luna aquí. Es curioso que él tiene como número 2 la hija de un militar, y ella niega totalmente las atrocidades, los crímenes de la dictadura militar. Es una negacionista. Entonces, veis cómo de algún modo ya está empezando a obrar, ¿no? Y con su Sol, Mercurio sobre el ascendente, de algún modo el ascendente es la toma de decisiones, es el camino que uno sigue, ¿no? Entonces yo creo que el tema está bastante claro, ¿no? Libra, finalmente, ¿qué es? Es juzgar una situación y tomar una decisión. Eso es lo que hace Libra muy bien. Lo que pasa es que, claro, Libra es un signo que es muy consciente de que esa decisión va a causar daño, va a causar destrozos y no le gusta tomarlo, ¿no? Entonces, aquí, ¿a qué se van a enfrentar los argentinos? Yo pienso que se van a enfrentar a 2 años y pico de suma inestabilidad, de enfrentamiento social, probablemente a niveles que no se habían conocido hasta ahora, aunque eso parezca difícil de pensar. ¿Por qué? Pues porque realmente este tránsito del nodo norte y del nodo sur sobre el eje y de los eclipses sobre el eje del ascendente de Argentina, ascendente-descendente, que se da a pocos días de las elecciones, les va a llevar a polarizarse de nuevo, ¿eh? Y lo que pasa es que cada vez que se polarizan con más intensidad. Porque esto es como un péndulo, es como un péndulo infernal, ¿no? En oposiciones, Cáncer, Capricornio, Cáncer, Capricornio. Pero cada vez hay alguien que le está dando como cuando tenemos a nuestra hija, a nuestro hijo en un columpio, y le vamos dando y le vamos dando, y si le damos muy fuerte, puede acabar saltando por los aires, ¿no? Y yo pienso que diréis, bueno, qué tremendo este hombre, ¿no? Bueno, yo pienso que no hay que tener miedo a las crisis, que quizás lo que Argentina necesite a largo plazo sea, en fin, vosotros me conocéis, sabéis muy bien que, de qué lado peco, pero a veces yo pienso, digo, quizás sea bueno esto como una medicina de algún modo que cree una reacción
finalmente. Pero estos próximos 2 años, yo estoy prácticamente convencido de que Argentina va a volver a una mezcla de cosas protofascistas, ¿no? Como el negar a las mujeres los derechos sobre su cuerpo, que es una de las propuestas de Milei, la negación de los crímenes militares, que es una apertura que se vuelvan a producir, y algunas otras propuestas que son absolutamente propias de un brote psicótico, ¿no? Como dolarizar la economía. Y para dolarizar la economía, por supuesto que se puede hacer, pero se puede hacer solo de una manera, que es empobreciendo terriblemente a lo que queda de la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, Argentina ocupa el lugar 49 a nivel mundial en reservas de dólares, justo después de Bangladesh, ¿no? Es decir, no tiene reservas, porque Argentina consigue sus reservas en dólares. ¿De dónde? De la exportación de productos agrícolas, fundamentalmente de soja transgénica. Y la cosecha ha sido muy mala y las próximas cosechas seguirán siendo muy malas porque las sequías se van a repetir ya sistemáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú quieres pasar de pesos a dólares, necesitas darle a la gente dólares por sus pesos. Pesos dólares los tiene el Banco Central de la República Argentina y tiene 20 y tantos mil millones de dólares, que no es nada, es lo que tiene un poco más de lo que tiene Bangladesh. Es decir, que la única manera que puede hacer eso es reduciendo el valor del peso prácticamente a cero. Es decir, empobreciendo a los argentinos. Es decir, todo esto, o la propuesta que él tiene de recuperar las Malvinas sentándose a hablar con los británicos. Y él le dice en una entrevista, no es que los chinos hicieron eso, pero por el amor de Dios, Argentina no se puede comparar con China, que es la segunda potencia militar y económica del mundo. Cuando China te llama, vas y te sientas y escuchas, ¿no? Entonces, de alguna manera Argentina va a vivir un poco todas estas sin razones, mezcla de fascismo y de sin razón neoliberal, pero hay que darse cuenta de una cosa, que es el contexto global, que es que Plutón entra en Acuario. Y ya con este Plutón en Acuario, que sigue a la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario del 2020, estamos ya entrando, lo estamos viendo en una era mucho más social. Además, cuando ya entre Urano en Géminis y cuando entre Saturno conjunto con Neptuno en el 25 y sobre todo en el 26, de algún modo, así como Júpiter-Urano, simplificando las cosas, pero hay una correlación muy fuerte, Júpiter-Urano está muy ligado al liberalismo, al capitalismo, Saturno-Neptuno está muy ligado a los movimientos sociales, al socialismo, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a vivir a nivel global, pero yo creo que Argentina, por eso es tan interesante el caso argentino, porque Argentina de algún modo va a ser una especie de laboratorio mundial, pobres argentinos, porque van a ser un poco los cobayas a nivel mundial de estos 2 años, el 2024 y 2025, pues yo creo que a nivel mundial se va a vivir un revival muy fuerte lo estamos viendo ya, de los fascismos, supremacismos, la extrema derecha, las soluciones neoliberales, todo esto. Pero va a tener una vida muy corta, porque salvo que demuestren que pueden crear sociedades con rostro humano, social, que no es el estilo de Júpiter, Urano, porque son dos planetas increíblemente individualistas, lo que viene después es Saturno, Neptuno, y Saturno y Neptuno ya son movimientos sociales mucho más, digamos, colectivos, compasivos, etc., ¿no? Es decir, que los próximos años pues, van a ser complicados para el mundo en general, pero para Argentina en particular. Yo diría simplemente que si yo fuera argentino pensaría en lo que viene delante como en el cambio climático, es decir, es inevitable, va a suceder. Y lo que uno tiene que hacer es prepararse lo mejor posible para sobrellevarlo. Sabiendo, y eso la astrología nos puede ayudar, que realmente es una especie de hiato, es una especie de pequeño periodo en el que una serie de mentes van a imponer políticas absolutamente desquiciadas que van a, de algún modo, remover socialmente la propuesta de Milei del porte de armas, facilitar el porte de armas.
no hay nada más suicida en un país con las diferencias sociales de Argentina, con la pobreza argentina, dejar que la gente lleve armas, aquello va a acabar mucho peor que el Líbano. ¿De acuerdo? Entonces, pero todas estas cosas yo pienso que van a ir muriéndose conforme las vaya proponiendo también, ¿no? Porque daos cuenta que mi ley tiene a Plutón en cuadratura a su Sol Mercurio, que es muy peligroso, porque para alguien que no tenga una enorme fortaleza psicológica y personal, esa cuadratura te puede desequilibrar enormemente porque la vives como una amenaza existencial brutal hacia ti mismo. Hay alguien que te quiere matar, que quiere acabar contigo, que quiere aplastarte, que quiere reducirte a polvo. La cuadratura Sol-Plutón es fortísima. Sobre todo alguien como él, que ya tiene Plutón, Marte, Urano en el fondo del cielo, que tiene una experiencia de su niñez, de abuso, de exceso de autoridad, de anulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tiene además Urano transitando sobre su Saturno en Tauro, es decir, es de algún modo sus seguridades, sus certezas quedan fulminadas por ese Urano. Entonces, bueno, no os puedo anunciar un futuro rosa, son 2 años muy, muy movidos, no son años fáciles, se va a requerir mucho temple, se va a requerir pensar en que todo pasa y que también van a pasar estos 2 años, 24, 25, y en el 26 la cosa se va a regenerar bastante, que todo pasa y que de algún modo lo que toca es volver a vivir esto, pero ya desde otro centro, desde un centro, crear un centro. O quizás, no me extrañaría, que se abra con el tiempo, como se ha abierto en Chile, un proceso constituyente, un nuevo proceso constituyente, porque quizás esta carta de la independencia habría que independizarse de ella también. Bueno, chicas, chicos, espero no haber sido demasiado catastrofista, pero yo veo las cosas como las veo. ¿De acuerdo? Un abrazo.